Le damos la cordial bienvenida al señor Oscar Mendoza, ex decano del Colegio Economista de Cajamarca, es presidente de la Cámara de Comercio y Producción en Cajamarca, un reconocido docente e investigador en Cajamarca. Qué gusto saludar a don Oscar. Buen día, muy amable. ¿Cómo está usted? Buenos días, don José. Un gusto saludarlo a toda la audiencia que tiene, que cada vez es más grande, ¿no? Ahora que se han reiniciado las actividades en Tía María, al sur del país, en Islay, cabe preguntarse cuál es la razón por qué no se destraban los proyectos de inversión que tanto se requieren en Cajamarca. Y no solamente me estoy refiriendo a los proyectos de minería, que hay megaproyectos, sino también otros proyectos de inversión que son necesarios para Cajamarca. Usted sigue muy de cerca todo el desarrollo socioeconómico en Cajamarca. ¿Por qué no se logra destrabar una cartera de proyectos importantes con que cuenta Cajamarca? Bien, bueno, es una excelente pregunta. Eh, yo creo que a diferencia de lo que sucede en este instante en Arequipa, con el caso de Tía María, en el caso de Cajamarca, el contexto de riesgo social es un poquito mucho más alto, creo yo. Hemos visto en las últimas semanas el conjunto de propuestas que se han, perdón, de protestas que se han generado alrededor del proyecto Colpayoc, y esto hace pensar que el entorno social está un poco exaltado, no necesariamente porque los actores sociales quieran exaltarse, sino porque hay presencia de agentes sociales que buscan generar este tipo de polarizaciones, ¿no? Eso es, digamos, en el corto plazo, y en el corto plazo esto genera una percepción para los inversionistas de existir un ambiente no adecuado y por lo tanto de rezagar o de postergar los proyectos. Recordemos que el ministro de Minas tenía planeado venir a Cajamarca. Lamentablemente estos temas de confrontación social, que como les digo, no es que sea una gran mayoría de personas, pero sí son una gran mayoría, una minoría que hace mucha bulla, generó la postergación del viaje de ministro aquí a Cajamarca para ver temas de la reactivación de la cartera de proyectos. El otro aspecto es que a diferencia de Tía María, que ha avanzado muchas cosas, reactivar proyectos en Cajamarca cuesta mucho más, ¿no? El Conga, si recordamos, ya tiene 12 años desde que se suspendió indefinidamente el proyecto, y esto implica tener que revisar estudios, involucra tener que colocar en agenda de los inversionistas el proyecto, y esto es un poco más largo, ¿no? Lo propio ha pasado en el caso de Sulfuros, que es, digamos, un proyecto que es mucho más cercano en términos de poder tener la ejecución, y esto también involucra volver a conversar con los inversionistas, establecer las condiciones que se requieren, pero sin embargo el entorno social y el entorno político sigue dando señales contradictorias, y cuando hay esas señales contradictorias se genera incertidumbre, y ante la incertidumbre fundamentalmente se hace nada, y por eso es que están paralizados los proyectos, ¿no? Hay también un fenómeno de minería ilegal, Cajamarca, muy fuerte, en los ámbitos vinculados con los proyectos de caso de Conga, con los proyectos vinculados o vecinos a Shawindo de Pan American Silver, y lo propio en el caso de Michiquillay, que también van generando situaciones que son adversas a la inversión formal, porque por supuesto, mientras no se resuelva las concesiones de manera formal, quienes hacen fiesta en esto son los mineros ilegales, ¿no? Que lamentablemente, acogiéndose a esta ley, este, ya no son ilegales, vendrían a ser informales, pero en realidad son ilegales, ¿no? Porque no generan una inversión sana ni un empleo sano, y hay muchos aspectos cuestionables respecto al tema ambiental, ¿no? ¿Cuánto es la cartera de proyectos mineros de talla mundial que tiene Cajamarca y que podrían bien aprovecharse? Le hago esta pregunta porque hay sectores que utilizan justamente el discurso contra la minería, los sectores antimineros, pero que a la par también ellos acompañan este discurso con la justicia social, con la lucha contra la pobreza, contra la falta de equidad. Pero todo esto se hace con recursos. Cajamarca los tiene.
Entonces, ¿cuánto asciende la cartera de recursos en Cajamarca para que quienes nos están escuchando en otros puntos del país puedan entender que hay una contradicción abierta y que todo esto más bien está superpuesto por cuestiones ideológicas más que por cuestiones reales? Sí, ese es un buen punto. La cartera actualmente que tenemos es de 16.700 millones de dólares, pero activar esa cartera es bastante complicado. A ver, número uno, muchas de las posiciones, como usted lo ha mencionado, son posiciones ideológicas. No conozco, y esto que hago un seguimiento bastante acucioso, trabajos de investigación serios que demuestren temas ambientales que no puedan ser remediados, no puedan ser mitigados, o sea, siempre es un tema de discurso. Dos, sobre el tema de la pobreza, si bien es cierto, Cajamarca sigue siendo el departamento más pobre del Perú, pero es el departamento que más pobreza ha reducido en los últimos años. Pero hay un conjunto de factores que limitan, por ejemplo, en el caso de recursos públicos, la eficiencia de la inversión pública no es tal, más o menos, dependiendo de la función, en el caso de transporte, de cada 100 soles que se gastan con recursos del canon en transporte, solo 40 soles son eficientes. En el caso del sector educativo estamos hablando de algo similar, el resto de sectores es mucho menos. ¿Y por qué se debe esa ineficiencia? Dos aspectos importantes. El primero, la corrupción, que no solamente pasa por los casos ya ampliamente conocidos en Cajamarca, sino es una corrupción a nivel de distritos y provincias que no se termina de documentar y estudiar bien. Y el segundo aspecto es la atomización del gasto, como repartimos la plata para que todos tengan o hagan uso de ella. Claro, todo el mundo está contento, pero no hay proyectos que realmente sean de impactos o que sean habilitadores. Y estos son los aspectos que limitan el tema del desarrollo de la inversión. El otro enfoque también es un enfoque muy, muy limitado, y ahí creo que el Ministerio de Economía, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, tendrían que tener un enfoque distinto de cómo hacer la inversión pública, porque la inversión pública dice, bueno, primero que venga la mina, que la mina opere, que genere canon, y cuando tengamos canon recién hacemos obra. Y hay zonas, como el caso de Colpayo, que en el distrito de Chetilla, que es el distrito además más pobre del Perú, o sea, ni siquiera es el más pobre de Cajamarca, sino es el más pobre del Perú, no tiene ningún proceso de inversión, no se está haciendo la carretera, hay un montón de cosas que se pueden mejorar, pero el Estado está completamente ausente y claro, al final de cuentas, la población termina ejerciendo la presión hacia el sector minero y en estos casos, cuando los grupos antimineros llegan primero, terminan generando una posición antagónica que impide que se generen los recursos que podrían posibilitar el desarrollo de estos lugares. ¿Eso qué significa? Primero, la falta del acompañamiento del Estado, por un lado, para apalancar estos megaproyectos que tanto se requieren en Cajamarca, punto uno, y también la falta de liderazgo, señor Mendoza. Sí, por supuesto. Yo hace un tiempo vengo promoviendo este concepto de inversión pública adelantada. ¿Qué es la inversión pública adelantada? Nosotros conocemos por el Ministerio de Energía y Minas dónde están las concesiones y los proyectos que se van a realizar. Y la manera como se puede habilitar condiciones adecuadas para que la inversión privada sea viable es justamente que el gobierno llegue mejorando las instituciones educativas, mejorando los servicios de salud, mejorando las carreteras, de manera adelantada a la inversión privada, de tal forma de que la población se dé cuenta que un buen servicio público, sin aún haberse generado los recursos de la minería, termina teniendo un impacto positivo. Con la minería, con mayores recursos, se pueden hacer mucho mejores cosas y de manera más eficiente. Y por eso hacía esta reflexión, o sea, es algo que los ministros deberían tener en consideración de cómo tenemos que guiar la inversión pública si queremos viabilizar muchos de los proyectos que están estancados, porque no solamente es el caso de Cajamarca, es a nivel nacional. En minería hemos perdido competitividad de manera impresionante y por eso hemos ido reduciéndonos en posiciones de los diferentes rankings con los que se mide la competitividad minera o el nivel de producción de minerales en el mundo, ¿no? El otro aspecto, también hay otras inversiones que se requieren. ¿Cuál es su opinión respecto a Chonta, por ejemplo? ¿Es urgente que se haga Chonta en Cajamarca?
Sí, por supuesto que es urgente que se haga Chonta en Cajamarca, y no solamente Chonta, sino hay un conjunto de otras represas que están planteadas a lo largo del departamento. Fundamentalmente las represas son infraestructuras que habilitan varios aspectos. Uno, el control de agua entre las temporadas de lluvia y estiaje, y facilita la posibilidad de tener, digamos, un manejo racional de este recurso que permita que las productividades en el sector agrícola sean parejas. Dos, también permite almacenar agua y mejorar la cantidad y calidad de agua para consumo humano. Tres, se pueden ser aprovechadas para producir energía eléctrica, no solo de fuente hidroeléctrica, sino también utilizando el espejo de agua para producir energía fotovoltaica. Esas son las características que facilitan y que además lo que van a hacer es incrementar la productividad de distintos sectores, el agrícola, el energético, pero también de las actividades industriales que necesita tener Cajamarca. O sea, no podemos pensar en una Cajamarca industrializada si no tenemos la infraestructura básica necesaria para poder desarrollar industria. Sin caer en el alarmismo, pero mirando en el sentido real, ¿qué pasa si en Cajamarca todos estos proyectos se siguen postergando? ¿Cuánto va a afectar esta falta de inversiones a la vida social en Cajamarca? ¿De qué manera se puede deteriorar más la situación socioeconómica en Cajamarca si es que por lo menos no se apalanca uno de estos proyectos? Bien, esa es una excelente pregunta a la cual no tengo una respuesta completa. ¿Por qué razón? Cajamarca es una economía dual. Hay una economía formal y hay una economía informal. Mucho de lo que hemos hablado, estamos hablando de la economía formal, pero la economía formal impacta máximo en el 20% de la población económicamente activa. La economía informal, de lo que existe muy poco estudio, y justamente hay una agenda importante en la Universidad Nacional de Cajamarca para investigar estos temas, no lo sabemos exactamente, porque son economías que van en paralelo. Muy pocas son las cuerdas que unen estas vías. Entonces, lo que fundamentalmente puede pasar, y podría replicarse el fenómeno que se tuvo en el caso de Conga, es, en primer lugar, fuga de talentos, ¿no? Porque el capital humano específico, las profesionales que están involucrados, que son los de más alto nivel, van a ir y van a salir fuera. Pero estos son los que ejercen una fuerte demanda de consumo hacia el sector formal, pero también hacia el sector informal. Entonces, allí sí puede haber una retracción importante, pero no sabemos cómo es el rebote a nivel de las actividades informales que podrían mitigar esta situación. Pero lo que sí es cierto es una contracción, porque eso sí lo hemos visto en el pasado, y la contracción tiene una afectación en el caso de la pobreza. O sea, cada reducción de un punto porcentual en la inversión privada involucra un incremento de 0,54 puntos porcentuales en la pobreza. Cajamarca, eso está completamente documentado. Y tiene un segundo efecto adicional, que es vía canon, porque cada sol que se invierte, o cada 1% que crece la inversión pública, reduce la pobreza en 0,12%. Entonces sí hay un efecto que podría preocupar, pero lo más preocupante, y justamente sin tratar de ser alarmistas, es que los tiempos que nos demoremos en el mejor escenario de que querramos sacar los proyectos son todavía tiempos muy largos. En el mejor escenario, sulfuros podríamos estar hablando alrededor del año 2027-2028. Michiquillay alrededor del 2030 en adelante. Con todos los buenos anuncios que ha traído la Presidente alrededor de MMG, con Galeno podríamos estar pensando alrededor del año 2035. Entonces son tiempos muy largos, y creo que la oportunidad, y esperemos que también en este simposio que organiza el Instituto de Ingenieros de Mina la próxima semana en Cajamarca, tengamos oportunidad de reflexionar la necesidad de recortar estos tiempos, porque esa es la urgencia que tiene Cajamarca para reactivarse, pero también pensar en un mecanismo de hacer sostenible esta reactivación, y pasa por mejorar la formación de las personas, de la masa laboral y de la educación básica, con miras a tener una economía más sostenible, que es algo que no se ha hecho en el pasado y que explica, de cierta manera, por qué Cajamarca sigue tan rezagada en comparación con otros departamentos del país.
Y ahora le traslado la pregunta ya, pero en la otra orilla, lo que está pasando con la minería ilegal. ¿Cuáles son los riesgos que siga creciendo la minería ilegal como está ocurriendo en estos momentos en Cajamarca, en zonas como Gualgayot, en zonas como Bambamarca, en zonas como Selendín, en zonas como Sorochuco, en zonas como Cajabamba, en el propio Cajamarca? ¿Cuáles son los riesgos? No solamente le echemos una mirada ambiental, sino socioeconómicos. Bien, es importante tomar en cuenta que la minería ilegal es una minería de enclave, y eso es lo más peligroso que puede tener el país, que es una minería de enclave. Como es una actividad ilegal y tiene que estar de cierta manera encubierta para no ser intervenida por parte del gobierno, requiere desarrollar un conjunto de flujos económicos ocultos que involucra contrabando, que involucra trata de personas, que involucra actividades ilegales para el tema de transporte, el transporte de insumos ilegales, y que además genera una economía de captura. ¿Por qué? Porque los trabajadores y todas las empresas y personas que están vinculadas a esta actividad sufren un chantaje para seguir permaneciendo en esa actividad, y que termina, como hemos visto en los casos de la libertad, con atentados hacia las actividades formales, con atentados hacia la minería formal, con una ausencia mayor del Estado y en una situación de inseguridad muy alta, ¿no? Porque fundamentalmente el negocio de estas personas se basa en controlar todo el enclave, que es la base para generar valor agregado de una actividad ilegal. Entonces, eso es lo peligroso, y evidentemente la situación de violencia es mucho mayor, porque la única manera de mantener condiciones de este tipo es trayendo a criminales para que sirvan a estos empresarios y puedan mantener el control dentro de la actividad ilegal. Ese es el gran problema, y ya estamos viendo algunos aspectos muy importantes. En los últimos 2 meses hemos tenido asesinatos tanto en Cajabamba como en Baños del Inca, que aparentan ajustes de cuentas, pero que están vinculados con el tema de la minería ilegal. Una última pregunta, don Oscar, y yo comencé preguntándole lo que está ocurriendo al sur del país, en Tía María, en Arequipa. ¿Cuál va a ser el impacto que pronto ya empiece la construcción de la mina Tía María, y cuál va a ser el impacto hacia adelante para el país? Bueno, fundamentalmente el impacto es muy importante en términos, en el corto plazo, en los 2 años y medio que tiene el proceso de construcción, en términos de empleo, en términos de compras locales, porque creo que esta es una estrategia importante que está planteando Sauder para vincularse con el entorno local. Pero además, después de la construcción viene un incremento de actividad productiva, y la ventaja de un proyecto como Tía María es que además es un proyecto industrial, porque se orienta a producir cátodos de cobre, que es un valor agregado mayor al concentrado de cobre que suele producir el país, y que habilita de cierta manera las posibilidades de desarrollo industrial para Arequipa, en términos de aprovechar este clúster industrial que se montaría alrededor de Tía María. Y que además esto puede representar para Arequipa resolver algunos temas adicionales con relación a la pobreza en esas zonas altoandinas que tiene, en términos de mayores recursos de canon, en términos también de posibilidades de diálogo, porque creo que se está queriendo replicar en Arequipa el proyecto de Eremay Moquegua, que es un proyecto de diálogo donde se busca planificar con tiempo los recursos de canon para cerrar las brechas que realmente importan. Y creo que estos trabajos importantes que se han dado tanto en Quellaveco como en Tía María son caminos interesantes que se plantean para poder replicar desde Cajamarca, ¿no? Siendo el sur una región geográfica multicultural, donde esas multiculturas han logrado ponerse de acuerdo y poner en marcha estos proyectos. Yo creo que en Cajamarca sería un poco más interesante, que no hay esa distinción tan radical de muchas culturas como existe en el sur, y que fundamentalmente tenemos que ponernos de acuerdo los cajamarquinos, ¿no? Los cajamarquinos de bien, aquellos que necesitamos levantar nuestra voz frente a las posiciones disociantes que no están o siempre están en contra del desarrollo.
Muy bien, don Oscar, yo le agradezco como siempre la amabilidad que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted. Que tenga buen día. Muchas gracias, que tenga buen día, don José, también.